Luego me podéis interrumpir o preguntar o lo que sea. Bueno, en mi caso yo quería empezar hablando un poco de poner unas bases, ¿no?, en lo que es el periodismo y que todos entendamos un poco lo mismo o que luego debatamos. Yo, desde que estudié periodismo hasta ahora, siempre he escuchado lo típico de no, es que el periodismo es el cuarto poder. Es una frase que queda muy bien y que supuestamente pues complementa al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Pero yo la verdad es que no creo que el periodismo sea un poder, ni que tengamos ningún poder los periodistas. Y lo creo así porque realmente entiendo, y es una opinión mía propia y luego podemos debatir, que todo lo que tenga poder al final tiene un punto de corrupto. O sea, al final, si tienes poder puedes caer tentado en ciertas prácticas que no son las mejores. Por eso creo que el periodismo y los periodistas tenemos que tener muy claro que estamos en el suelo, al mismo nivel que el resto, y por eso creo que tenemos que tener en cuenta 4 puntos esenciales de nuestro trabajo. El primero es vigilar a esos que en principio tienen el poder y que, hablando ahora de personas migrantes, pues que a lo mejor no quieren que sepamos según qué cosas o que demos las cosas de qué manera. Entonces creo que es muy importante que vigilemos. También creo que tenemos que ser los interlocutores entre la sociedad civil, entre las personas y entre la administración o esas personas que creemos que pueden tener ese poder de manipulación de las informaciones. También creo que tenemos que dar voz a los que no la tienen, que son muchas personas, que son todas esas personas migrantes, como dice mi compañera, desplazadas, que muchas veces a nadie les interesa lo que digan o lo que puedan pensar o las realidades que viven. Entonces creo que tenemos que estar ahí para dar voz. Y además creo que tenemos que informar a los que no se desee que estén informados. Por ejemplo, nosotros, la sociedad. Ahora Alejandra hablaba de Salvados, ¿no? Ahora todo el mundo sabe que hay un campo de refugiados, ¿no?, que sufre una realidad muy dura, gracias a Jordi Évole. Pues creo que ese es el principal papel que tenemos que jugar nosotros los periodistas. Y bueno, he querido también aquí reflejar un poco la responsabilidad del periodista en 3 puntos. La documentación, la cobertura y la empatía. Para mí la responsabilidad del periodista se basa básicamente en 2 cuestiones. Se basa en la dedicación absoluta y en la empatía. Esto me ha venido a la cabeza porque yo los fines de semana participo en un foro de periodistas y el otro día vino el director del Confidencial y dijo una cosa que me gustó mucho. Dijo que el periodismo es como un sacerdocio, ¿no?, que son 24 horas, 365 días del año, y creo que es verdad. Tenemos que tener una dedicación absoluta a nuestra profesión y con eso lo que vamos a conseguir es la empatía. La empatía creo que es el secreto fundamental para hacer llegar una información y que traspase la pantalla, o que traspase las páginas, o que traspase en una radio. Creo que si nosotros no somos capaces de ser empáticos y de intentar, sé que es imposible, pero intentar ponernos en la piel de las personas que nos están contando una realidad tan dura como es abandonar tu país, dejarlo todo, o incluso no tener un sentimiento de pertenencia a un lugar, una arraigo, creo que si conseguimos acercarnos lo más próximo a esa realidad, conseguiremos que la gente lo entienda y conseguiremos crear una opinión crítica en la sociedad. En base a eso sí que he querido hacer una crítica a los periodistas, porque creo que, aunque no creo que nadie haga todo bien o todo mal, sí que creo que estamos fallando en muchas cosas. Y lo he querido resumir en 3 puntos fundamentales. El primero es la inmediatez imperante. Ahora llegan los medios digitales, las redes sociales, los servicios de agencia, todo el mundo corre, todo el mundo quiere ser el primero y da igual si eran 10 heridos, como leí el otro día, que los habían puesto como 10 muertos. Los habían matado directamente. Y lo que imperaba era la inmediatez. Creo que es un error y que tenemos que pararnos a pensar y que la mejor noticia no es la que llega antes, sino la que llega bien. Eso es fundamental. El segundo es la falta de tiempo y presupuesto para profundizar en la noticia, que la ha comentado antes Alejandra. Es verdad, hay crisis en los medios. Hay una crisis muy grande que sufrimos los periodistas. No quiero escudarme en que como no tenemos dinero o no me dan presupuesto, no puedo cubrir algo mejor o peor. Creo que nuestro trabajo es luchar contra eso, pero muchas veces es difícil. Entonces la falta de tiempo y la falta de presupuesto sí que hace que erremos muchas veces las informaciones y creo que eso no lo podemos permitir. Y por último, el desconocimiento y la falta de personal especializado. Pues ahora mismo, por esa falta de presupuesto y de falta de tiempo, hoy estás cubriendo una sesión en el Congreso y mañana te vas a la frontera con Turquía y Siria a hablar de los refugiados. Eso no ayuda y eso empobrece las informaciones. También quiero hablar de la contextualización, que bueno, lo ha dicho Alejandra antes. Contextualizar creo que es fundamental en una información.
Y cuando me ofrecieron el venir aquí a hablar de esto, lo primero que hice fue empezar a leer incluso mis propias informaciones de hace 4 años para acá. Y me di cuenta que no estamos contextualizando. Por eso falta de tiempo, porque te dan una página para escribir una noticia y luego te dicen no, es que se te queda en media porque tengo que meter el faldón de publicidad a última hora porque son ingresos. O tienes una pieza de un informativo en 1 minuto 10 y te la dejo en 30 segundos porque es que ha llegado una última hora y me pagan más por dar esa noticia porque hay intereses. Entonces sí que creo que tenemos que luchar los periodistas por contextualizar. Aunque sea en el último párrafo, los últimos 30 segundos, es súper importante porque si no, no ayudamos a dar una visión global y completa de la situación. Tampoco damos las herramientas a nuestros lectores, oyentes o telespectadores a que entiendan las causas y las consecuencias de una realidad. Por lo tanto, creo que no ayudamos en nada a crear una opinión ni propia ni crítica. Creo que los medios, y no sé si estaréis de acuerdo, sí que tenemos un poder, entre comillas, muy grande, que es ayudar a crear una opinión crítica y una opinión propia a la sociedad. Lo que pasa es que a la sociedad a veces es un poco y le cuesta. Entonces creo que tenemos que luchar contra eso. Y además creo que si contextualizamos lo más importante, desarmamos estereotipos. Y es culpa nuestra porque muchas veces no te paras a pensar y a lo mejor, y luego lo vamos a ver, dices inmigrante ilegal cuando es irregular. O hablas de asalto a una valla cuando es un salto a la valla. Y eso es culpa de esas prisas, de esa falta de presupuesto y estamos ayudando a crear estereotipos. También quería hablar de la falta de libro de estilo en todo esto, porque cuando hablamos de personas migrantes son temas como muy sensibles. Y a mí me ha pasado, creo que Alejandra no, porque Belén País sí tenéis un buen libro de estilo, pero en mi caso, por ejemplo, en Córdoba Internacional Televisión, que no lo he dicho, somos un canal musulmán de habla hispana, el primero en España, pues hemos sido un medio que estamos creciendo, llevamos solo 4 años y no tenemos un libro de estilo como tal, tenemos una guía, pero no tenemos un libro de estilo claro. Entonces, cuando a mí me toca, por ejemplo, que luego lo vamos a ver, hace poco estuve en el Monte Gorgú, en Marruecos, y estás allí con los inmigrantes y vuelves, o migrantes, y vuelves y tienes que montar la información, dices, es que tengo dudas en según qué conceptos o cómo tratar una información u otra. ¿Yo qué hice? Pues me puse a investigar y aquí os quería recomendar para mí 2 libros de estilo que creo que están bastante bien. El primero es la Fundeu, está online y que está, no sé si financiado, es una cooperación entre la agencia EFE y el BBVA. Está muy bien, yo os lo recomiendo, a mí me ha salvado de muchas. Y también el de Radio Televisión Española. Y entre todo esto, también hay estudios que hacen ONGs, como por ejemplo la Red Acoge. Hizo uno, creo que fue en junio del año pasado y ahora ha vuelto a hacer otro en diciembre o en enero, a principios de este año, que se llama Inmigracionalismo. Está genial porque hace una crítica súper dura a los medios, pero con ejemplos claros. Os recomiendo de verdad que entréis a verlo porque merece la pena. Yo en su día, cuando lo vi, la verdad que me sorprendió según qué ejemplos. Dije, no puede ser que esto esté pasando en los medios. Y me puse a buscar y sí, era verdad. Y ahora, cuando me dijeron que viniera aquí a hablar de todo esto y tal, me dijeron, tú busca ejemplos de buenas prácticas y malas prácticas. Y dije, pues mira, me voy a ir a este estudio y voy a ver si lo que en su día pasa ahora mismo, porque como que el tema de refugiados está muy de moda y a lo mejor los medios pues tienen más cuidado a la hora de decir según qué cosas. Y me di cuenta que no, que seguimos cometiendo los mismos errores y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, uno de los puntos que habla este informe que os digo es inmigración ilegal versus irregular. Dice que muchos medios titulan con inmigración ilegal, pero en realidad ilegal no hay nadie. Como muchos podemos estar hablando de una persona que ha entrado de manera irregular al país en cuestión, por lo tanto estamos ante un caso de inmigración irregular pero nunca ilegal. Claro, una persona, mi madre por ejemplo, cuando se pone a escuchar una pieza en un informativo o a leer y lee inmigración ilegal, como que echa para atrás. Y mi madre no se plantea que ilegal no hay nadie y que sería en todo caso irregular. Y creo que contra eso es contra los que los periodistas tenemos que luchar. He cogido un ejemplo, he cogido varios medios, para no crear polémica. Por ejemplo, este de La Vanguardia, además son noticias recientes, esta es de septiembre. Pues lo veis, titula con ilegal. Por ejemplo, el Huffington Post, pues aquí con irregular. De hecho, me llamó la atención y no lo señalé, me di cuenta anoche repasando, que además habla de migración y no de inmigración. O sea, que tiene mucho cuidado con los conceptos y creo que, que decía Alejandra, es fundamental. Otro punto a debatir, asalto versus salto. Es curioso la leve diferencia en su escritura, pero el abismo que genera
una simple A en el contenido. Hay casos en los que se habla de asalto a la valla, por ejemplo, en vez de decir que ha habido un salto. El asalto implica una actitud agresiva, mientras que el salto es lo que es, un salto a la valla sin más. En el caso, por ejemplo, del Diario Sur, pues habla de asalto, pero es que además, si lo ves abajo, no sé si se ve, en las tags, en las palabras clave, pone asalto. Es decir, que si tú pinchas en asalto te va a salir que ha habido un asalto a la valla de Melilla, pero un asalto a una joyería también. O sea, estamos equiparando noticias que nada tienen que ver. Por ejemplo, el Faro de Melilla habla de salto tanto en el titular además como en el cuerpo, bueno, pues, de texto. Avalancha también es un término que se utiliza bastante porque es como impactante, ¿no? En el titular. La palabra avalancha también es muy recurrida, sobre todo en los titulares, para hablar de la llegada de inmigrantes a las fronteras. Y yo me pregunto, ¿pero esto es correcto su uso? Luego, si queréis, lo debatimos. En el caso de la información, por ejemplo, habla de avalancha tanto en el titular como en el cuerpo de texto. También Radio Televisión Española, que me llamó la atención como medio público. Y Euronews, por tratar un medio internacional, también habla de avalancha. Y luego pobreza como amenaza. Se está utilizando últimamente el tema de la inmigración, las personas migrantes, los refugiados, los asilados, los solicitantes de asilo, como una amenaza, ¿no?, que nos va a traer la pobreza y que va a desestabilizar nuestro sistema. Bueno, pues aquí, buscando por poner algo audiovisual, encontré una noticia de Telemadrid de noviembre del año pasado, que si queréis la vemos muy rápido y luego a lo mejor nos sirve para debate. Pero creo que tengo que dar... Bueno, vamos al tema. Es un solar en plena Plaza de Cristo Rey, pegado a una residencia de profesores, y los vecinos de Zum denuncian que ahí hay un campamento de gitanos rumanos que cada vez está creciendo más. Ya son más de 50 personas. Por el día piden en las calles, en los semáforos, están ocupando ese solar vacío que es de la Universidad Complutense. Hemos comprobado qué es lo que hay dentro. Teresa Iborra. Así es, puro contraste, porque aquí en la calle Isaac Peral se ha levantado un pequeño campamento de rumanos. Aquí, esta es la valla por donde se entra al solar donde malviven unas 60 personas entre basuras y mal olor. Los vecinos se quejan por la suciedad y porque dicen que roban, pero basta cruzar la calle para toparse con un concesionario de coches de lujo o caminar unos metros para encontrarse con la zona comercial de Moncloa, la desigualdad a muy corta distancia. ¿Hay alguien que hable ahí español y nos pueda contar algo? El idioma es para ellos una barrera, pero se esfuerzan por explicarnos los motivos que les trajeron aquí. En Rumania hay muchos problemas. En Rumanía hay muchos problemas. ¿Os habéis venido a Madrid? Sí, en Madrid. Pero en Madrid tampoco hay trabajo. Sí. Sí, trabajo, señora. La chatarra. Con la chatarra. La chatarra, sí. Son unas 60 personas. No hay niños, solo adultos que viven en unas condiciones insalubres en una zona transitada de la gran urbe, con el trasiego de estudiantes y pacientes que acuden a 2 hospitales cercanos. ¿Ahí dormís vosotros? Sí. Mucho frío. Eso es mucho frío. Pues mucho frío. Y cuando llueve, eso me imagino que se llenará de agua. Sí. Yo veo que tenéis ropa. ¿Dónde la laváis? ¿Por aquí? De la iglesia. ¿De la iglesia? Sí. Los vecinos denuncian el asentamiento. Y está sucio, hacen fuego, un día se va a organizar un incendio ahí. Y cuando ven a alguna mujer que está así un poco débil y lo coja, pues la suelen asaltar. El rectorado debía de tenerlo en cuenta, debía de tomar medidas. Mientras, en una tienda de alimentación de la zona, han encontrado en su dependienta, también rumana, a una persona de su confianza. Como van al médico y eso, todo lo que le pone ahí, me viene a preguntar ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha hecho? Se dedican a pedir. Solo a pedir, si no roban. Le compran el pan y pagan, eso sí, con centimillos. Llamaba la atención un poco pues cómo se habla todo el rato, ¿no?, de la nacionalidad de esas personas, rumano. Ha encontrado una persona rumana de su confianza, datos tales, ¿no?, de la gente, de no, es que lo tienen todo lleno de basura, es que si ven a una chica un poco desprevenida pues la tiran del bolso. Creo que para mí en esta pieza, y hay muchos así, no solo Telemadrid, he cogido este ejemplo porque bueno, lo he visto y lo tenía ahí, pero sí que creo que es peligroso fomentar según qué estereotipos. Daba igual decir rumano que otra nacionalidad, o no decir nada. O se podía hablar de su día a día, porque nadie explica por qué esa gente está ahí, o qué está sufriendo, o qué están haciendo en la administración. Entonces creo que es una información sesgada que debemos tener cuidado. Y por último, ya para terminar, que vamos a matar.
Bueno, yo en mi caso, como os decía, pues he hecho varias informaciones y en la última, por ejemplo, estuve en el Monte Gurugú y en la valla al otro lado de Ceuta y Melilla. Intentamos hablar un poco de la realidad de las personas migrantes a un lado y al otro de la valla. Y mis compañeros editores me han hecho un resumencillo de 4 minutos, solo 4. El reportaje son 35, o sea, es bastante. Y sí que me gustaría ponerlo porque quería decir que gracias a las ONGs, a muchas que participaron en este reportaje, pudimos contar esta realidad y que creo que llegó a muchas personas, y de hecho a día de hoy estoy en contacto con muchas personas que estaban en el campamento, en el bosque en aquel día, que ahora están aquí en España, han conseguido cruzar gracias a las mafias. Y bueno, que me gustaría rendirles un poco tributo a ellos, porque son las personas que en realidad lo sufren, y a las ONGs que siempre estaban ahí para echarnos una mano. ¿Lo pongo? On vient de l'Est du Congo. On est venu ici à pied. C'est difficile de venir jusqu'à ici, quoi. On a passé par le désert et puis on a passé par le désert de Mali, Algérie, et Oujda et puis Maroc. Je ne peux pas retourner à mon pays parce qu'il y a la guerre là-bas. Je ne peux pas retourner. Je préfère de me battre plutôt pour rentrer en Espagne. Et puis, où il y a la violence, ils violent les femmes, les enfants. Vraiment, c'est trop difficile. Avez-vous des familles là-bas? Non, ils ont tué tous. Ils ont tué 3 frères avec des filles. Avec mes parents, ils sont morts. Todos los guardias civiles somos conscientes que la solución no es policial. Eso es seguro, seguro. Los países de origen deben ser lo suficientemente atractivos como para que la gente no se arriesgue a 2 años y medio a andar por países en guerra. ¿Qué mundo estamos construyendo cuando la valla hace 20 años no existía en Melilla? ¿Por qué cada vez hay más vallas y más vallas? La Guardia Civil materializa la política del gobierno, que es absolutamente indecente. Indecente, se violan todos los derechos humanos posibles. Hace ya más de 2 años que pedimos por escrito al Ministerio de Interior un protocolo claro de actuación. ¿Cómo debemos hacer con los inmigrantes cuando salta la valla? Si es correcto lo de devoluciones calientes, si no es correcto, en fin, todo el protocolo desde el principio hasta el final para que haya unas garantías jurídicas para los guardias civiles y también para los inmigrantes. Se nos dio la respuesta por callada y a día de hoy no tienen ese protocolo por escrito para saber cómo tienen que hacer su trabajo. Yo creo que en la práctica va a seguir pasando lo que ya llevan haciendo hace muchos años, pero muchos años con total impunidad, que es violar la legislación de extranjería y, por supuesto, ir contra los convenios internacionales. No somos partidarios de la valla en Melilla, por una sencilla razón. Se nos está educando todos los días a que esa es la expresión natural de esta ciudad, y no es así. Estas cosas están pasando en nuestra casa, se están maltratando a estas personas en nuestra casa, en nuestras tierras, en España, en Europa, y la gente lo permite y lo ve normal, incluso lo ven como medidas reparadoras de esa grieta que abre en esta sociedad los movimientos migratorios. Quand j'ai gagné
Ma première chose pour construire la maison, marier, pour gagner de l'argent. Je suis chauffeur, je conduis. Je suis conducteur. C'est ça que je veux. Mon mari entre en Espagne quand il va envoyer l'argent et moi avec mon fils on va partir en Espagne pour qu'il commence à partir à l'école, vivre comme normal comme d'autres enfants. Ça quand même je ne peux trop en dire là-dessus, je sais pas. À moins que la police m'attrape, me jette au pays, sinon je suis là. Je vais tenter jusqu'à ce que Dieu m'ouvre la porte. Y aquí solo quería decir que, y no lo he dicho antes, que es súper importante intentar hablar con todas las fuentes siempre. Aquí hablamos con la Guardia Civil, que fue muy difícil de verdad, pero al final hablar además con dos sindicatos que están enfrentados, que cada uno tiene una visión de la realidad de la valla. Hablamos con ONGs, con afectados, con una ex trabajadora del CETI, del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que no puede hablar y que nos contó de verdad lo que pasaba. E incluso con Proden, una de las ONGs más activas allí, y cortó, porque ya está. Y nada, que es muy importante hablar de todas las fuentes y sobre todo ser conscientes de lo que está pasando y poner de nuestra parte para que esto acabe.